Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Vamos a seguir con el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Damos gracias a Dios porque en este día pues vamos a hablar de esa grandeza de la luz que vino a este mundo impregnado, lleno, saturado de tinieblas. El mensaje de hoy lo he titulado La verdadera luz es vida, sustentado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en donde dice de los versículos del 1 al 5, así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El día de hoy, decía yo, el tema tiene que ver con lo que Juan escribe respecto a nuestro Señor Jesucristo. Hemos celebrado ese cumplimiento de las profecías y nos hemos gozado de verdad, porque sabemos que el nacimiento y cumplimiento de lo que se profetizó en cuanto a que la luz venía a este mundo a través de Jesús se cumplió. Esas profecías que anuncian que esas tinieblas vendrían sobre una humanidad, y como dice Isaías, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Las tinieblas, señal de angustia, de tribulación, de perversidad, de sufrimiento, dolor, de caos, de crisis, como lo que este mundo ha estado viviendo en los últimos años. Tenemos que entender que el Señor sí ha emitido esa palabra. Habría anunciado, decíamos, nuestro Señor Jesucristo, que vendrían hambres, habrían pestilencias como ese caos del COVID, con ese temor y miedo que ha traído a la humanidad, las guerras y todo lo que está señalado se tiene que cumplir. Y tenemos que entender que la Escritura desde tiempos antiguos nos habla de oscuridad. Desde el mismo libro de Génesis nos habla de tinieblas y oscuridad. Dios estaba creando, haciendo y formando todo aquello que anhelaba, deseaba para que el ser que iba a crear, la grandeza de lo que iba a poner en esta tierra, que es el hombre, tuviese todo aquello que agradase a su vista, a sus sentidos y todo aquello. Pero alguien se oponía a esa obra, siempre se ha opuesto a esa obra, porque quiere tener esa exaltación y grandiosidad como la que tiene nuestro Dios, y ese es Satanás. Él fue el que se rebeló, él fue el que creó una cortina, por no decir maldad, pecado, y la Escritura nos enseña que fue de tinieblas.
Así lo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas cubrían la tierra. ¿Quién puso esas tinieblas? No las puso Dios, las puso aquel que se reveló, que es Satanás. La Escritura nos dice que él era lucero, era perfecto en su creación, él fue creado, pero dice que cayó y fue arrojado a la tierra. Así lo dice el libro de Ezequiel, y menciona, dice, cuando se halló en ti soberbia, dice que quiso ser igual a Dios. Tan es así que Isaías 14 menciona respecto a ese ser inmundo llamado Satanás, que dijo: subiré al cielo, a los lados del norte, me sentaré, y dice, y seré semejante a Dios. El anhelo del diablo, Satanás, es querer ser igual a Dios. Y entonces se opuso, y dice la Escritura que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La luz desde antes de la creación del hombre ya estaba. No el sol, no la luna, eso fue hasta el cuarto día. Así lo mencionan las Sagradas Escrituras. El sol y la luna para señorear en el día y la noche, y dice para señalar estaciones, días y años. Pueden leerlo en el libro de Génesis. Pero cuando el hombre fue creado fue hasta el sexto día. La perfección de Dios en el hombre. Y dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo quería oponerse y se opuso a esa creación. Y viene la tentación, Adán, Eva, etcétera, y Caín, y viene una serie de cuestiones. Y desde ahí, tinieblas, 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 tipo y figura de sufrimiento, tipo y figura de dolor, de tragedia, de caos, como el día de hoy. Y tal pareciese que también hago referencia como si estuviéramos en los tiempos de Habacuc. Ahora, Habacuc decía: ¿hasta cuándo verán mis ojos la injusticia? He clamado a ti, te he pedido a ti, y no me oyes. Injusticia, y es lo que vemos. Injusticia de autoridades, gobiernos, seres humanos, sociedades, comunidades, sean asociaciones, etcétera. Tienden hacia el mal, como dice Génesis capítulo 6, el corazón del hombre inclinado al mal, y eso trae consecuencia de tinieblas. Dice que le vino la luz, que es Jesús, y dice que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué significa? Amaron más lo malo que la luz que traía Jesús. Y la Biblia nos enseña que Jesús es esa luz que resplandeció desde el libro de Génesis, cuando dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y esa luz dice que en gran manera fue buena. Y la Escritura nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, o por los siglos, que significa la preexistencia de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Cuando Isaías dice: ¿quién irá por nosotros?, el profeta menciona allá en su libro o en la profecía, dice que se levanta alguien y dice: he aquí, envíame a mí. Nosotros sabemos que ese que dijo: envíame a mí, es nuestro Señor Jesucristo, preparado, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Que por ahí, algunos tomando el libro de Efesios, cuando dice que hablan de la predestinación, y dicen que ya estaban predestinados todos aquellos que recibirían a Jesús, y que nada más falta el último para que el Señor venga. Pero Pedro, el que estuvo cerca de Jesús, él nos dice que él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de ahí es a donde toman, inclusive hago este comentario, de que el apóstol Pablo fue un traidor al judaísmo. Efectivamente, para algunos debemos de recordarlo, no nos ofendamos, fue un traidor al judaísmo en el sentido de que él en el libro de Filipenses dijo: todo esto lo tengo por basura. En el original griego dice: lo tengo por estiércol. Pablo el apóstol entendió que el mejor era Jesús y su gracia que todo lo que había practicado de la ley. De ahí viene lo que dicen, que Jesús de los hebreos es mejor que el Jesús de los gentiles, predicado por Pablo. Y de ahí se crea una serie de circunstancias. Quiero decir que Jesús era antes de la fundación del mundo. En la fundación del mundo, después el hombre cae, Jesús viene a salvarlo, y dice la Escritura que Él vendrá por su pueblo. Y Pedro, aquel que dijo que Él no quiere, o Dios no quiere que nadie que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierde. Y cuando habló de esto,
de que se iban a perder eternamente, Pedro el apóstol escribió esto. Y quiero leerlo literal. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice: por lo cual, oh amados, los que hemos recibido a Jesús somos amados de Él, como en el tiempo antiguo Daniel fue amado de Dios. Tan es así que le dijo Daniel, muy amado por Dios. Es el mismo término, hebreo-griego. Él dice: estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, habla el apóstol Pedro, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, es lo que estoy comentando, es para salvación. Él quiere que todos se salven. Como también nuestro amado, Pedro reconoce a Pablo y le llama amado. Que algunos dicen que Pedro estuvo en contra de Pablo y a Pablo lo minimizan y le siguen llamando loco. No defiendo a Pablo. Él sabe quién era delante de Dios. Dice él, digo, yo sé en quién he creído. El concepto es de que Pedro dijo nuestro amado, nuestro amado. Si alguien no lo quiere hacer por una enseñanza errónea, ese es su problema. Pero dice Dios a través de Jesús, llamemos a nuestro prójimo. Yo no entiendo a algunos que predican y dicen cosas incorrectas. Dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría. Él reconoció que Dios había puesto sabiduría por su Espíritu Santo. El mismo Pablo se atrevió a decir que su sabiduría no era humana ni carnal, sino que era del Espíritu de Dios, el cual escudriña todas las cosas. Y dice que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Pedro, sí leyó las cartas del apóstol Pablo. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y cuando anuncia Juan de que la luz vino al mundo, yo debo reconocer lo que nuestro Señor establece de Génesis a Apocalipsis, de una luz muy especial. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El enemigo quiere vaciar, pero dijo Dios, sea la luz, y la luz es la que es la vida. Nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Juan en el capítulo 17 testifica que Jesús oró y le dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa luz ya existía, esa luz ya estaba. El que estaba en tinieblas era este mundo. Cuando hablé de Habacuc es porque en el libro de Habacuc nos enseña en el capítulo 3, de los versículos 12 al 13, dice que habla de los ríos, habla de que el Señor se enojó, la ira de Dios, etc. Y en el versículo 12 tal parece como lo que ha pasado en este mundo y seguirá pasando y vendrán cosas peores, pero dice: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. En el libro de Isaías, en el capítulo 60, cuando habla del nacimiento de Jesús, cuando dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el versículo 2 dice: tinieblas cubrirán las naciones y la tierra, pero dice: sobre ti será vista mi gloria. Eso le dice Dios a su pueblo, las naciones. Y las naciones no solamente países, sino etnias, pueblos. Y la Escritura nos enseña que el Señor iba a traer todas este tipo de cuestiones, porque así
está hablado. Pero dice, con ira hollaste la tierra, dice Habacuc en su cántico. Recordemos que Habacuc había orado. En el capítulo 2 Dios le dijo, según Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y cuando en el capítulo 3 Habacuc menciona esto en el cántico, dice, con ira hollaste la tierra y con furor trillaste las naciones. Trillar es pasar sobre aquel instrumento para separar lo que es el trigo de lo que es cizaña y de lo que es polvo y de lo que es nada más cobertura del trigo. O sea, notar quién verdaderamente es y quién no es. Y la Escritura nos enseña que el Señor es lo que ha estado haciendo en todo este tiempo. En el libro de Deuteronomio nos enseña y nos dice por allá y que el Señor todo esto lo ha hecho para probar lo que hay en tu corazón, si habías de obedecer o no a Dios. Pero ¿qué dice Habacuc? Hermoso. Pero dice, y saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. La Biblia me enseña que Dios trae calamidades, sí, etcétera, todo lo que podamos decir, pero a su pueblo sale a protegerlo, a socorrerlo, a ayudarle. Y damos gracias porque nosotros creemos que Jesús a eso vino, a traer esa luz para que esas tinieblas de este mundo no estén sobre nosotros. Y también cuando esté pasando todo lo que estamos mirando, hambres, pestilencias, enfermedades, sufrimiento, dolor, terror, pavor, la iglesia de Cristo, los cristianos, sean hallados salvos por esa bendición. Por eso nosotros decimos, efectivamente, la luz resplandece en medio de las tinieblas, y la Escritura nos enseña que Jesús a eso vino, para darnos su luz. Nosotros recordamos algunos conceptos que hablan de la luz. En el libro de Isaías dice, hasta que la antorcha de la salvación se encienda. Está refiriéndose de que habría salvación a través de la luz. Y la Biblia nos enseña que la mejor luz no está en la predicación de un gran apóstol o de un gran profeta. Está en la luz, que es la verdad, que es la palabra. Por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. El cristiano se deja guiar por la palabra de nuestro Dios. Pero hay quienes se dejan llevar por lo que dice el pastor, por lo que dice el profeta, por lo que dice el evangelista. La Biblia a nosotros nos enseña que la lámpara está en esto que se llama Sagrada Escritura. En tu luz, dice el salmista, veremos tu luz. La Biblia nos enseña que Jesús se hizo carne. La Biblia se encarnó en Jesús para que entendamos. El Verbo se hizo carne, se encarnó. ¿Cómo es que se encarna? Porque sigue siendo letra. Cuando nosotros la vivimos, la practicamos, entonces somos llamados verdaderos cristianos. Como en el libro de Hechos se menciona, que aquellos que experimentaban y vivían conforme a la Sagrada Escritura, les llamaron por primera vez cristianos. No se dijeron, los llamaron como un apelativo. Esos son iguales a Cristo. Pero hoy algunos se llaman cristianos, pero hacen lo que bien les parece. Y siempre he insistido con esto. Y menciona Pablo el apóstol, al cual Pedro dice que recibió sabiduría, y en sus cartas están muchas cosas que debemos de entender. Yo no quiero torcer lo que dice el apóstol, pero él dijo, hay quienes lo confiesan y lo anuncian que son salvos, dice, pero con sus hechos lo niegan. Jesús, según la Sagrada Escritura, es la luz. Y inclusive se menciona en la palabra profética, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Hoy día, aquellos que están en tinieblas y tienen temor y tienen miedo, la Biblia enseña que solamente alguien puede llenar ese momento o esa vida de oscuridad que se llama Jesucristo. Pascal decía que en el corazón de los hombres hay un hueco que solamente lo llena Jesús. Nadie más puede llenar ese hueco en el corazón. Se llama Jesucristo. Y hay quienes quieren vivir en una comodidad. Hay quienes quieren vivir en el calor de una chimenea. Hay quienes quieren vivir
en una familia feliz, hay quien quiere vivir en un trabajo estable, hay quienes quieren producir de una manera simple y sencilla. Y recordemos lo que dijo Jesús: sin mí nada podéis hacer. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas estas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. La vida sin Dios no tendría sentido, porque la luz es la que se necesita y el Hijo de Dios nos fue dado para hacer luz, pero esa luz la dejó en nuestras vidas a través de su presencia, y esa luz es la que a nosotros nos da vida. Y en el libro de Romanos Pablo dice que nosotros no somos de la noche, somos del día, refiriéndose a que tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Salmos, David, que no conoció a Jesús, sabía que Dios era su luz. Lo dijo en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, y no temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, y no he de atemorizarme. Él no se dejó de dominar por la oscuridad o por el temor, y vaya que tuvo muchos momentos en los cuales él pudo verse sentido fracasado, David. Pero la Biblia me enseña que cuando estaba en esas circunstancias, la luz de Dios siempre estuvo con él. Y nosotros sabemos que ahora, al estar Jesús con nosotros, todo miedo deja de ser. Todo miedo deja de ser. Porque cuando tenemos la oscuridad, no sabemos hacia dónde ir, pero cuando tenemos la luz sabemos hacia dónde ir. Y si la palabra de Dios, la voz de Dios nos dice hacia dónde, nunca nos enviará al sufrimiento y al dolor, sino a su bendición. La exaltación luego entonces está en nuestro Señor Jesucristo. Si los vemos, inclusive dicen respecto a los ciegos, por eso dije, si los vemos, los problemas, a la luz de los ojos de Jesús, si los vemos con esa luz, vamos a ser nosotros bendecidos. Pero si los vemos en esa oscuridad, sin Jesús, veremos las cosas con dolor y sufrimiento y padecimiento. Nuestra mente nos llevará, esa mente finita, a la derrota y al fracaso. Pero si tenemos y vemos con esos ojos de fe, esos ojos de luz, nosotros vamos a ver y mirar la grandeza de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Entonces lo que vemos nosotros como cristianos a través de la mirada de Jesús o de la luz de Jesús, como querramos decir, o caminando con Jesús, o yendo en pos de Jesús, nosotros vamos a ver triunfo, victoria, exaltación, provisión. Y no importa cuán negras puedan ser las cosas, no importa cuánto vaticinen de derrota y de fracaso, no importa cuánto digan los astrólogos que va a ser de mal y que por eso venden amuletos y una serie de cuestiones. No importa todo lo que se diga, hay alguien que dijo: yo soy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos esa certeza de exaltación, de victoria y de paz. Esa luz, si está en nosotros,
no nos hará caminar en tinieblas. Como dice el libro de los Salmos, en tu luz, Señor, veremos la luz. Y concluyo, ¿estás en tinieblas? ¿Sientes que las tinieblas te ahogan? Necesitas la luz de Jesús. Y no necesitas decir mucho ni hacer mucho. Él lo único que te dice: dame, hijo mío o hija mía, tu corazón, y miren tus ojos. Hablé de los ojos, que son también luz. Y miren tus ojos por mis caminos, los caminos de luz. Si caminas en contra de Jesús, vas a ver tinieblas, terror, pavor, hambre, destrucción, ira. Pero a mí el libro de Habacuc, y recordé una predicación que hice hace años, y recordaba este pasaje, y hoy lo traigo a la luz otra vez. Trillar nación de sufrimiento, dolor, pero dice aquí: yo salgo, o dice saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Es lo que quiere hacer. ¿Quieres recibir esa bendición? Inclina tu rostro en fe. Pon tu mano en tu corazón, alguna de tus manos a la izquierda, derecha, y la otra levántala y dile: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. No quiero caminar en la oscuridad. Quiero que esa luz, que es tu palabra, tu presencia, tu amor, puedes decirle muchas cosas, sea sobre mi vida. Quita toda oscuridad que el diablo ha traído y que ha querido imponer en mí. Yo, por fe, tomado de la mano tuya en fe, le digo al diablo que se largue de mi vida. Lo echo fuera de mí. Te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Y creo que tu luz es la que me otorga las bendiciones necesarias. Gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida. Puedo confesar que soy salvo de toda condenación. Gracias. Amén. Y de la misma manera sé que hay necesidades en quienes y yo quiero decirles que no fue en vano el nacimiento de Jesús. No fue en vano. Él tenía que hacerse hombre, nacer. La fecha es lo de menos. Él lo hizo y se cumplió. Pero un día también llegó a la cruz para vencer a todas las potestades del mal y toda oscuridad y tinieblas. Y dice la Escritura, y escribe Pablo, el apóstol, dice que el acta de decretos que nos era contraria, Jesús se la arrebató y la clavó en la cruz para bendecirnos. Las tinieblas son señaladas por el diablo para el hombre, pero para los que somos hijos de Dios, la luz está declarada para bendición de los que creen y donde Jesús es el Señor. Oremos. Padre, yo te ruego que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que ahora mismo piden por sus necesidades. Te seguimos rogando en cuanto a que veniste para salvar, redimir, dar gloria, honra, exaltación, triunfo, que todo eso se realice en sus vidas. Oramos porque en el nombre tuyo, Señor Jesús, las bendiciones sean. Te rogamos que en la comunión de tu precioso Espíritu y contigo, Dios Padre, también bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todos bendecidos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.